JP Morgan poseía una inmensa riqueza, poder e influencia. Fue el dueño de la primera empresa valorada en $1.000 millones y controlaba las industrias más lucrativas del país. Varias veces la economía estadounidense dependió de sus decisiones. Con una palabra o una firma, Morgan podía salvar una empresa o llevarla a la quiebra. Admirado y odiado, JP Morgan fue un hombre único. Bienvenidos a Salir del Sistema, y esta es la historia de JP Morgan, John Pierpont. Morgan nació en Connecticut en 1837 en una familia adinerada. Su padre, Junior Spencer Morgan, un banquero rico, se aseguró de que John recibiera la mejor educación posible para que siguiera sus pasos en el mundo financiero. Sin embargo, a pesar de su riqueza, la infancia de John fue difícil debido a sus problemas de salud, incluyendo tos severa, migrañas y escarlatina. A menudo no podía jugar afuera con otros niños, dedicándose al estudio y la lectura de estados financieros. En una ocasión, su padre lo envió a las Islas Azores para mejorar su salud, donde vivió solo casi un año. En 1857, después de estudiar en Boston, Suiza y Alemania, John, con 19 años, se unió a la fuerza laboral como agente del banco de su padre en Inglaterra. Ese mismo año se casó con Amelia Sturgis, pero ella murió de tuberculosis pocos meses después de la boda, dejando a John devastado. Durante la Guerra Civil estadounidense, John evitó el servicio militar pagando $300 por un sustituto, pero se benefició financieramente de la guerra al vender rifles a un precio elevado. En sus inicios, John facilitaba acuerdos entre inversores ricos y proyectos innovadores, pero con el tiempo comenzó a financiar estos proyectos él mismo, centrándose en los ferrocarriles estadounidenses. En lugar de competir, John consolidaba las empresas ferroviarias, creando grandes conglomerados capaces de fijar precios a su antojo. Esta estrategia, conocida como morganización, permitió a John controlar un tercio de las líneas ferroviarias del país, incrementando su riqueza y poder. John tenía una afección de la piel llamada rosácea, que inflamaba y rompía los vasos sanguíneos de su nariz, haciéndola muy roja y desfigurada. También sufría de rinofima, lo que hacía que su nariz fuera mucho más grande y cubierta de granos. John era muy consciente de su apariencia y se molestaba al ser fotografiado. Según su nieto, cada vez que John se hacía un retrato, siempre ordenaba que le retocaran la nariz para que pareciera más normal, razón por la cual no se nota tanto en las fotografías de él. Sus sorprendentes rasgos faciales, combinados con su imponente altura y su forma agresiva de hablar, lo convertían en una presencia intimidante. En 1901, John creó Northern Securities Corporation, un holding masivo de ferrocarriles, desafiado por el presidente Theodore Roosevelt por prácticas monopólicas. Aunque la empresa fue disuelta, John siguió adelante con sus ambiciosos planes. Compró Carnegie Steel por $480 millones y la fusionó con otras empresas para formar US Steel, la primera corporación de $1.000 millones del mundo, consolidando aún más su dominio en la industria. John también financió los experimentos de Thomas Edison y contribuyó a la creación de General Electric. Su habilidad para fusionar empresas y convertirlas en gigantes imbatibles era incomparable. Sin embargo, una crisis se avecinaba en 1893. El presidente Theodore Roosevelt ordenó al Departamento de Justicia que presentara una demanda contra la empresa por violar la ley Sherman antimonopolio de 1890. Mientras John luchaba contra esto en los tribunales, la empresa finalmente se disolvió. Esto fue solo el comienzo de una relación muy tensa entre los dos hombres. Aunque enfrentó algunos contratiempos como la competencia con Carnegie Steel, no se detuvo. Carnegie dominaba la industria del acero y ganaba $40 millones al año, pero estaba listo para jubilarse y vender su empresa. John le pidió a Carnegie que nombrara su precio y Carnegie pidió $480 millones. John aceptó de inmediato, aunque confesó que habría pagado $100 millones más. En 1901, John compró Carnegie Steel y fusionó esta empresa con Federal Steel Company y otras para formar US Steel, la primera corporación de $1.000 millones del mundo, con una capitalización de mercado de $1.400 millones. Para ponerlo en perspectiva, toda la manufactura en el país estaba valorada en un total combinado de $9.000 millones. Este acuerdo le dio a John control sobre aproximadamente 2/3 de la producción de acero estadounidense, consolidando su dominio en las industrias del acero y los ferrocarriles. John también financió los primeros experimentos de Thomas Edison con la electricidad y jugó un papel crucial en la creación de General
Electric. Su habilidad para combinar empresas y convertirlas en gigantes imbatibles era incomparable. Sin embargo, una crisis estaba a punto de comenzar en 1893. En ese momento, el dólar estaba vinculado al patrón oro, lo que permitía convertir el papel moneda en oro físico y generaba confianza en su valor. El gobierno estadounidense mantenía al menos 100 millones de dólares en lingotes de oro para respaldar el dólar. Sin embargo, en 1895 la mayoría de ese oro se había agotado y el valor del dólar estaba en una fuerte caída. El gobierno tenía menos de 9 millones de dólares en reservas de oro, lo que lo ponía en riesgo de incumplir sus préstamos. Esta situación provocó que más inversores retiraran su dinero de Estados Unidos, agotando aún más las reservas. Sin un banco central para rescatar al país, la situación era extremadamente grave. El presidente Cleveland entendió que era un momento crucial para Estados Unidos. La estrategia tradicional de vender más bonos al público no funcionaría lo suficientemente rápido. Sabía que eran necesarias medidas drásticas, por lo que viajó a Washington para reunirse con John Pierpont Morgan y diseñar un plan para salvar al país del desastre económico. Morgan propuso formar un sindicato privado con los banqueros más prominentes del país, junto con inversores extranjeros, para reforzar las reservas de oro de Estados Unidos. El sindicato ofreció comprar bonos de oro a 30 años por valor de 65 millones de dólares, utilizando 3,5 millones de onzas de oro. Gracias a un antiguo estatuto de la Guerra Civil, Cleveland podía aceptar el acuerdo sin la aprobación del Congreso. Una vez firmado el acuerdo, Morgan telegrafió a sus hombres en Nueva York y en solo 22 minutos se vendieron todos los bonos de oro. Las acciones decisivas de Morgan tuvieron un efecto calmante inmediato en el mercado financiero y restauraron la confianza en la economía. Aunque Morgan obtuvo grandes ganancias asegurando tasas generosas en los bonos de oro, su intervención generó preocupaciones sobre la influencia y el poder de un solo banquero en la economía estadounidense. Algunos cuestionaron si sus motivaciones eran patrióticas o simplemente oportunistas. En las siguientes elecciones, la relación entre los grandes bancos y el gobierno fue un tema candente para los demócratas. Sin embargo, Morgan y sus amigos banqueros donaron grandes sumas al candidato republicano, quien ganó las elecciones, manteniendo así sus estrechos vínculos con el gobierno. Esta no fue la única vez que Morgan jugó un papel decisivo en la estabilización de la economía estadounidense. En 1907, el país enfrentaba otra crisis financiera que llevó a varios bancos al borde de la quiebra, provocando largas filas para retirar dinero. El gobierno pidió a los cajeros que contaran el dinero más lentamente para reducir la tasa de retiro de efectivo y evitar un retiro masivo simultáneo. El presidente Roosevelt, aunque en desacuerdo con Morgan en muchos aspectos, acordó que era mejor para el país si el gobierno y las grandes empresas trabajaban juntos para salvar la economía de una depresión. Roosevelt llamó a JP Morgan para intervenir nuevamente. Morgan convocó a los principales financieros y líderes de los bancos y fideicomisos más grandes del país a su biblioteca privada en Madison Avenue para decidir el mejor curso de acción. Su plan era que invirtieran en sus competidores más pequeños para evitar su quiebra. Tras revelar su plan, Morgan cerró la puerta mientras los banqueros negociaban, encerrándolos hasta que acordaron una resolución. Por la mañana todos estuvieron de acuerdo con el plan de Morgan y con la aprobación de Roosevelt, el Tesoro de Estados Unidos también contribuyó con 25 millones, demostrando la confianza que el presidente tenía en Morgan. A pesar de tener 70 años y un terrible resfriado, Morgan negoció todo esto. Su plan funcionó, inyectando una gran cantidad de capital en la economía, restaurando la confianza del público en el sistema bancario y evitando otro desastre económico. Sin embargo, la gente comenzó a darse cuenta de cuán dependientes se habían vuelto de un solo hombre y era evidente que algo debía cambiar. Morgan enfrentaba escrutinio. La era del varón ladrón que podía llevar a cabo sus negocios sin control estaba llegando a su fin, ya que el público estadounidense se volvía más cauteloso ante un puñado de hombres de negocios con tanto poder e influencia. Morgan fue convocado a testificar ante el Comité Pujo, que investigaba el alcance del fideicomiso monetario de Wall Street y su papel en la economía estadounidense. Durante las audiencias del Comité Pujo, Morgan se convirtió en la cara del poder de Wall Street. A pesar de su éxito financiero, su estado mental se deterioraba, sufriendo crisis nerviosas y luchando con la imagen negativa que el público tenía de él. El Comité Pujo allanó el camino para el establecimiento de la Reserva Federal, ya que estaba claro que no podían confiar en unos pocos individuos ultra ricos para arreglar la economía. Morgan murió el 31 de marzo de 1913 a los 75 años, mientras estaba de vacaciones en Roma. Después de su muerte, su hijo se hizo cargo del negocio y continuó su expansión. Aunque la opinión sobre John Pierpont Morgan está dividida, su legado sigue vivo. En el año 2000, la fusión con Chase Bank creó JP Morgan Chase,
con activos estimados en $3 billones. Aunque la influencia de Morgan genera debate, no cabe duda de que su impacto en la economía estadounidense perdura. John Pierpont Morgan fue vital en la economía estadounidense, rescatando al país de crisis financieras, aunque su poder generó preocupación. Su legado vive hoy en JP Morgan Chase, uno de los bancos más grandes del mundo. Si te gustó esta historia, suscríbete a Salir del Sistema y activa la campanita. Déjanos un comentario con tu opinión y qué otros personajes te gustaría conocer. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.